Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las sociedades profesionales. Y sí, amigos, las sociedades profesionales, que están reguladas por la Ley 2/2007 del 15 de marzo, permitió registrar sociedades mercantiles con objetos que, pues hasta ese momento estaban reservados solo para profesionales titulados y colegiados. ¿Y qué son las sociedades profesionales? Bueno, las sociedades profesionales son sociedades mercantiles que tienen como objeto social realizar actividades profesionales. Hablamos de socios o una parte importante de los socios que tiene que ser socios profesionales, que tienen que cumplir con esos requisitos para ejercer la actividad, como ser titulados universitarios en ciertas carreras y además pues estar colegiados en el colegio que les corresponda. Estamos hablando que utilizan esta forma jurídica profesionales como los arquitectos, los aparejadores, los abogados, los médicos, ingenieros, pues muchos profesionales que hasta ahora la única opción, o hasta este cambio de ley en el 2007, la única opción que tenían era pues trabajar como autónomos profesionales y ejercer de manera individual su actividad. De esta manera, pues las sociedades profesionales lo que vienen a permitir es que se junten diferentes profesionales para realizar una actividad profesional y ofrecerla así al mercado. Socios de una sociedad profesional. Tenemos que saber que dentro de la sociedad profesional tiene que haber socios profesionales, como ya hemos dicho, que cumplan con los requisitos de su profesión, en este caso una titulación universitaria y estar colegiado dentro del colegio que les corresponda. Estamos hablando que el número mínimo de socios va a depender de la forma jurídica que elijamos y, pues dependiendo de esa forma jurídica serán obligatorios unos socios u otros. También debemos de decir que se pueden tener socios no profesionales, pero tenemos que cumplir esa regla que dice que al menos el 50% del capital social esté en manos de socios profesionales, así como al menos la mitad del derecho a voto. Hablaremos de socios profesionales, a esos socios particulares que cumplan con los requisitos que ya hemos dicho, de esa titulación universitaria y de esa colegiación, y que además no estén inhabilitados para ejercer dicha actividad. Pero también podemos tener socios, personas jurídicas, que serán empresas profesionales, que además estarán ocupando cupo de socio profesional una vez que se integren dentro de la compañía. ¿Y qué características tienen las sociedades profesionales? Pues vamos con las características. Primero, libre elección de la forma jurídica, y es que podemos tener sociedades profesionales que sean sociedad limitada profesional, SLP, sociedad anónima profesional, SAP. Estamos hablando también de sociedades civiles profesionales, estamos hablando de sociedades laborales profesionales, de sociedades cooperativas, de sociedades comanditarias. Podemos elegir la forma jurídica que más nos interese y, eso sí, aplicar las características y las restricciones que tienen las sociedades profesionales. Segundo, en la denominación social tendremos que añadir después la palabra profesional. Sociedad limitada profesional, sociedad anónima profesional, sociedad civil profesional. Y añadiremos esa P al final de las siglas, SLP, SAP, SCP, Sociedad Civil Profesional. Tendremos que añadir esa coletilla a la denominación social. Tercero, los socios tendrán que tener la mayoría del capital social y también del derecho a voto. Cuarto, el seguro de responsabilidad civil es obligatorio y además en la Constitución debe aparecer esa compañía aseguradora y ese número de póliza que hemos tomado para nuestra empresa profesional. 5. Pues si hay obligación de registrarlo en el registro mercantil por el tipo de forma jurídica, lo tendremos que registrar. Lo que sí vamos a tener que registrar, seguro, por ser una sociedad profesional, es en el registro del colegio profesional al que pertenezca esa actividad. Pues ellos tienen un registro de sociedades profesionales y tenemos que inscribir nuestra sociedad. Sexto, se admiten varias actividades profesionales. 8. Dependiendo del tipo de forma jurídica, los socios tendrán una serie de responsabilidades.
Estamos hablando que hay sociedades con personalidad jurídica propia, sociedades limitadas, sociedades anónimas, que tienen limitada esa responsabilidad al capital social aportado. ¿Qué pasa en las sociedades profesionales? Pues que eso es así para la actividad general, pero cuando hablamos de esa actividad profesional específica, estaremos hablando de que hay una responsabilidad solidaria entre los socios y la sociedad. Y otra de las condiciones para poder ser una sociedad profesional es estar suscrito a este canal, y es así. Es que si no estás suscrito, por muy profesional, muy colegiado, mucho título universitario, pues te pueden llegar a poner pegas. O no, igual tienes suerte y no. Pero tú, por si acaso, suscríbete aquí. Y bueno, pues si no estás pensando en montar una sociedad profesional, pues también suscríbete, ¿vale? Porque uno no sabe cuándo le va a hacer falta esta suscripción. Venga, vamos, suscríbete, que sigo. Los órganos de gobierno, bueno, pues si vamos a tener un administrador único, ese administrador único tendrá que ser uno de los socios profesionales. Si vamos a tener un consejo de administración, la mayoría debe estar en manos de esos socios profesionales. Y si vamos a tener un consejero delegado, este tendrá que ser uno de los socios profesionales. Y por último, las sociedades que funcionan por acciones, como las sociedades anónimas, bueno, pues tienen que tener esas acciones de manera nominativa. No se puede utilizar esa ventaja que tienen las sociedades anónimas, que permiten tener acciones anónimas dentro de la sociedad. ¿Y cómo se constituye una sociedad profesional? Bueno, pues para constituir una sociedad profesional, primero tenemos que ver cuál es esa sociedad o ese tipo jurídico que vamos a utilizar de fondo. No es lo mismo constituir una sociedad limitada que constituir una sociedad civil. Vamos a ver cómo constituiríamos una sociedad limitada profesional o una sociedad anónima profesional. Primero, solicitud al Registro Mercantil Central de ese certificado de denominación negativa para el nombre de nuestra empresa. Esto lo haremos exactamente igual en una sociedad limitada, en una sociedad anónima, independientemente de que pues el fin último sea que se conviertan en sociedades profesionales. Segundo, aportación del capital de los socios, exactamente igual que en una sociedad limitada o en una sociedad anónima. Acta de constitución, contrato social, los estatutos de la sociedad. Primero, deberemos identificar a esos socios profesionales y debemos acreditar que cumplen los requisitos necesarios, esa titulación y también esa colegiación y su número de colegiado. Segundo, la actividad debe ser profesional. Tercera, esos órganos de gobierno que decidamos para nuestra sociedad deberán cumplir con los requisitos que exigen las sociedades profesionales, y es que si hay administrador único, sea un socio profesional. Si tenemos consejo de administración, al menos la mayoría esté en manos de esos socios profesionales. Si tenemos un consejero delegado, que sea un socio profesional. Y por último, necesitamos, es obligatorio, un seguro de responsabilidad civil, y en esas mismas escrituras o en ese contrato social vamos a registrar de manera explícita la compañía aseguradora con la que tenemos ese seguro y el número de póliza. 4. Solicitaremos el NIF Hacienda y liquidaremos el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. 6. Inscribiremos la sociedad en el registro de sociedades profesionales del colegio profesional que corresponda. 7. Solicitaremos el NIF definitivo. Y en 8. lugar, como en el resto de sociedades, es obligatorio que tengamos ese certificado digital para poder ponernos en contacto con las administraciones públicas y recibir sus notificaciones. ¿Y cuáles son las ventajas y los inconvenientes de las sociedades profesionales? Bueno, pues como todas las formas jurídicas, tienen ventajas, tienen inconvenientes, y es importantísimo que las conozcamos para poder tomar buenas decisiones. Empezamos por las ventajas. Primero, permite la asociación de profesionales, algo que tenían complicados este tipo de profesionales que estaban obligados a estar colegiados y titulados, para poder agruparse y, gracias a esa agrupación, poder dar un mejor servicio o un servicio más potente a sus clientes. Segundo, ofrece mayores garantías a los clientes porque se pueden crear estructuras mucho más grandes y que pueden suplir los diferentes problemas que tiene un empresario autónomo que es el mismo el que da el servicio completo. Y por último, como ventaja, tenemos una ventaja que tienen las sociedades
que tributan por el impuesto de sociedades frente a los que, bueno, pues tienen que tributar por el IRPF, por esa atribución de rentas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, como sabéis, el IRPF es un impuesto progresivo. Cuanto más se gana, más porcentaje se paga, y sin embargo en el impuesto de sociedades tenemos un tipo fijo y, bueno, pues pasados ciertos niveles de facturación es más interesante una sociedad que, bueno, pues estar tributando por IRPF. Pues en las sociedades profesionales pasa exactamente lo mismo. Ventaja de la fiscalidad en ciertos volúmenes de facturación. ¿Y qué inconvenientes tiene? Bueno, pues el fundamental, el tema de la responsabilidad, ya que aunque elijamos una forma jurídica con personalidad propia, que va a tener limitada esa responsabilidad a la aportación del capital, es verdad que quedan excluidas todas esas derivaciones de responsabilidad que puedan venir de la propia actividad profesional, con lo que, bueno, pues estamos en peor circunstancia que en una sociedad mercantil con personalidad jurídica propia que no sea una sociedad profesional. Segundo, obligación de colegiación de todos los socios profesionales. Y bueno, pues independientemente de la labor que puedan realizar dentro de la sociedad, pues tienen que estar colegiados. Sin embargo, todos sabemos que hay profesionales con estas titulaciones que no están colegiados porque los servicios que prestan no requieren de la colegiación. Bueno, en este caso, todo el que sea socio profesional tiene que estar colegiado. Bueno, un aumento en los costes administrativos y de gestión simplemente por el hecho de que estemos hablando de que por debajo tengamos esa forma jurídica de sociedad mercantil que normalmente tiene más gastos de administración y de gestión. Cuando tengamos capital social mínimo, bueno, pues ahí tenemos otro inconveniente, y es que hay que aportar ese capital social y en muchos casos, bueno, pues eso puede ser un problema. Cuando ejercemos la actividad profesional como autónomos, pues no vamos a tener que aportar en ningún caso ningún tipo de capital. Esta es verdad también que tenemos alternativas, no tenemos por qué agruparnos en una sociedad mercantil con personalidad propia. Lo podemos hacer, por ejemplo, en una sociedad civil, en la que tampoco tendremos esa aportación de capital inicial. Y por último, que la mayoría de los socios y además el voto mayoritariamente tiene que estar en esos socios profesionales. Y bueno, pues muchas veces todo esto complica la entrada de terceros y, bueno, pues la entrada de capital y de financiación tan importante cuando las empresas crecen. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante esto de las sociedades profesionales. Como ves, sociedades limitadas profesionales, sociedades anónimas profesionales, sociedades civiles profesionales, bueno, cualquiera de las formas jurídicas, con esa coletilla de profesional, con esas restricciones especiales que tienen este tipo de sociedad y que, bueno, desde el 2007 permiten a los profesionales poder asociarse para, bueno, pues crecer y poder ofrecer mejor servicio a sus clientes. Yo te voy a pedir algo que no requiere que seas profesional, que no requiere colegiación, que no requiere título universitario, que es que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este papá en la cabeza, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es seguir viendo vídeos relacionados con todo esto que tiene que ver con el emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.